¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero y agente productor CNB matriculado. En este capítulo voy a hablar de una temática diferente de lo que suelen ver y estar frecuentando en este canal. Más que nada por el hecho de que yo, mientras estudié la profesión de contador, fui becario de diferentes programas que ofreció la universidad. Yo me egresé en la Universidad Nacional de La Matanza y otorga de manera anual una serie de becas en la cual estamos en diferentes proyectos de investigación, ¿sí? Y durante 2 años estuve trabajando en diferentes, lo cual en mi caso abrió como una suerte de interés o de ¿cómo explicarlo, no? De tratar de ir más allá de lo que uno suele habitualizar y tratar de ver, de buscarle la vuelta, como siempre, a ciertas cosas o similares, lo cual me trajo cierto compromiso como para tratar de analizar siempre a cuestión macroeconómica lo que nos atraviesa. Aclaro antes de comenzar este video que yo no tengo ninguna opinión política ni a favor ni en contra de ninguno, ni de los gobiernos que ya estuvieron, de los próximos que se vienen, de ningún movimiento. Y por otro lado tampoco soy más ni menos que cualquier otra persona. Por esto son solamente cosas que veo, que viví por la profesión, por mi profesión como contador matriculado y como asesor también matriculado, como así también mi parte como investigador universitario, como así también uno que vive en el día a día. Así que me parece que existen una serie de cosas que se podrían modificar o por lo menos evaluar y generar un espacio de diálogo. Y si obviamente en la parte de script, si ustedes piensan algo diferente o ven algo puntual, sin opinión política de por medio, ya que la idea es charlar de ciertas cuestiones que a mí me interesan. Sí, repito, sin ninguna opinión política ni a favor ni en contra de ningún gobierno que estuvo y ni que está, sino que todas estas cuestiones ya vienen atravesándonos desde hace muchísimos años, algunas se avanzaron, otras no, y yo creo que todas estas cuestiones que planteo es con el fin de, como les voy a plantear el objetivo, poder aumentar la recaudación, impulsándolo desde una parte de mayor consumo, fomentando el crecimiento de los emprendimientos, con una participación no sería, sino que el Estado esté involucrado en el mismo y un compromiso por parte de ellos, ¿no? En este caso voy a explicar solamente política fiscal, ¿sí? Política fiscal, todo lo que esté ligado a impuestos. Y después en otro capítulo, son papers que tengo desde hace muchos años, que voy escribiendo y lo voy anotando, como alguno tiene su diario íntimo, yo voy teniendo estas cosas también que a mí me gusta escribir y me interesa. Y en este caso, bueno, es de política fiscal, tengo política monetaria, tengo mercado de capitales, balanza comercial, obviamente asociado con lo que es comercio exterior, PBI, muchas cosas que repito, no soy ni nadie ni nada, tómenlo como alguien que de una opinión personal y que quede ahí. Si el otro lado tenés una opinión diferente y fundamentada, obvio, en la caja de comentarios más que bienvenido. La idea es que sume y no generar una grieta ni nada similar. Comenzando. Vamos a hablar primero, está dividido en 3 sectores. Recuerden que solamente vamos a hablar de la parte de impuestos. Tenemos la parte de pymes, responsables inscriptos y monotributo. El monotributo paga mensualmente, obviamente el mismo concepto de monotributo, que incluye IVA, impuesto a las ganancias, obra social y jubilación, ¿sí? Y además aparte paga ingresos brutos, tasa de seguridad e higiene en caso de que tenga un local a la calle,
Y si tiene empleados, tiene que pagar aportes y contribuciones a la seguridad social, obra social, sindicato y ART mínimo. Después hay otros ítems también aparte. Fondos de desempleo, dependiendo del convenio que trabaje. Que hoy en día más o menos es 50% del sueldo neto, o sea, el sueldo del bolsillo, más o menos el 50% distribuido a todos estos ítems. O más en caso de media jornada. ¿Por qué? Porque la obra social es un monto fijo, entonces a veces termina pagando un 54-55% por tener un empleado en jornada fija. Los demás son porcentajes, generalmente, pero la obra social siempre es un monto fijo que a veces termina siendo más del 50% del sueldo neto. Repito, esto no es la idea ni de generar un debate de que si hay que tener más impuestos o menos impuestos. Tómenlo como les planteo un video de quién lo realiza. En medio, lo que le quiero plantear en todo esto es ponerlos en contexto de la situación, de lo que yo veo y lo que se puede ir haciendo. En medio de todo eso existen retenciones, percepciones y retenciones bancarias de IVA, ganancias e ingresos brutos en base a las legislaciones vigentes. Son una gran cantidad de normas que, dependiendo de el sujeto, o sea, la persona y el objeto, se va a aplicar una retención de IVA o de ganancias o de ingresos brutos o de ambas. ¿Sí? El objeto, me refiero, el sujeto es la persona y el objeto puede ser un determinado bien de capital o comercio electrónico también. Tiene sus impuestos correspondientes. Que obviamente eso se puede restar de la declaración jurada. El objetivo de todo lo que lo voy planteando siempre es generar un vínculo a largo plazo con el Estado y pasar el primer obstáculo, que es el primer año del emprendimiento. A mayor cantidad de emprendimientos, mayor consumo, mayor recaudación. La idea para mí siempre es que la curva de recaudación de parte del sector público trate de ser a largo plazo. Sí, porque la mayoría de mucha gente que me consulta o quiere tener alguna asesoría en cuanto a la cuestión impositiva, al ver todo lo que tienen que pagar inicialmente, los retiene a realizar el impuesto. Y esto que muchas veces termina generando una cuestión de evasión tributaria, que es la que tenemos actualmente, ¿no? Que hay cuestiones en que algunos voy a hablar de aplazar el impuesto, otros de achicar el impuesto y otros de mantener el impuesto que sigue vigente. En respecto a lo que es monotributo, lo que planteo es no pagar los primeros 6 meses y un plazo de gracia de 6 meses, empieza a pagarlo al año. O sea, ¿qué quiero decir con esto que acabo de plantear? Que los primeros 6 meses no tenga que pagarlos y que esos primeros 6 meses lo pague 6 meses después. ¿Sí? O sea, que a los primeros 6 meses empieza a pagar el monotributo y cumplido el año paga el monotributo de ese mes más el mes que fue de plazo de gracia, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, a los 12 meses de haberse dado de alta en el monotributo, va a pagar de a 2 meses, ¿sí? Cumplido el año, hasta poder cancelar esos primeros 6 meses. ¿Me explico? Pagando de a 2 meses cada mes. Esa opción, o bonificarle los primeros 3 meses de monotributo que no sean una carga para que pueda empezar a activar la máquina del emprendimiento, ¿no? Me parece importante esto, más que nada porque ya muchas veces un emprendimiento cuando empieza a crecer o avanzar, los primeros meses es negativo, porque es un emprendimiento y el emprendimiento empieza de cero y arranca con una cuestión tributaria ahí, que a veces termina siendo una carga tributaria que obstaculiza a los emprendimientos. Entonces, si se pueden bonificar los primeros 3 o prorrogarlos, los primeros 6 por lo menos, es una muy buena herramienta. No es que no lo va a pagar, lo paga 6 meses. Los paga al año. O bonificarle los primeros 3 si es que va queriendo la cosa. Una de las dos. El ajuste de las escalas del monotributo, un convenio colectivo de trabajo. A veces ahí hay un tema de utilizar índices públicos. Preferible que se asocie al convenio colectivo de trabajo, si bien el que vende productos puede tener un aumento mayor de inflación del producto,
Pero bueno, eso es un tema aparte, es muy difícil contemplar cada uno de los productos, pero por lo menos a lo que se llegan a los convenios, si bien a veces no se ajustan a la inflación, los índices que se fueron utilizando en el monotributo quedaron bastante desactualizados y eso es lo que termina sucediendo. Acceso a préstamo de $1000, obviamente en pesos, para que este video sea atemporal, a una tasa cero en un año, a pagarlo al mes. O sea, te transfieren los $1000 obviamente en pesos, sí, especificado, no que te van a dar los dólares, pero para que sea atemporal. Lo empezás a pagar al mes, ¿sí? Y tenés un año para pagarlo a tasa cero. Sí. O en vez de pagarlo a tasa cero, puedes pagarlo a una tasa cero, a una tasa pública, a una tasa del índice público, el coeficiente de estabilización, con un plazo de gracia de 4 meses. O sea, te dan los $1000 en pesos y la primera cuota la pagas a los 4 meses. ¿Sí? Pero ajustado a una tasa cero, no es tasa cero. Elegir de unas dos opciones. Esta oportunidad se da una vez cada 5 años. Y una apertura de cuenta en banco gratuita de manera automática. Respecto a lo que son empleados, acceso a tener empleados con un plazo de gracia de 3 meses de todo impuesto. ¿Sí? Solamente que tenga que pagar obra social, ART y sindicato. Luego escalas progresivas hasta que el costo del empleado no exceda el 35% del sueldo neto. Ahí eso también es una muy buena herramienta. Todas estas cuestiones que les voy a plantear del monotributo, responsable escrito y pyme son también de análisis que fui haciendo como investigador en la universidad. Sí. Estuve en un proyecto de balance social analizando DRTs de otras partes del mundo, principalmente de Brasil. Y también me fue interesando cuestiones tributarias de otras partes del mundo. Entonces ahí es donde me parece que fui unificando diferentes conceptos y fui llegando a estas ideas que lo fui sacando de diferentes lugares. ¿Sí? Seguimos. Ingresos brutos. Pago unificado con el monotributo. Esto está bueno, que viene implementando ya ARBA. Lo empecé a implementar. Pagar junto con el monotributo monto fijo de acuerdo a lo facturado. En caso de convenio multilateral, obviamente va a mantener su vigencia. Respecto a los servicios de profesionales en investigación y desarrollo, darles una exención, ¿sí? En un padrón específico para evitar fuga de profesionales. Considero que los profesionales en cuestiones que generen valor agregado a nivel nacional, está bueno darles una mano, un empujón, definir mejor el concepto de investigación y desarrollo a los tiempos actuales. Y abarcar otras actividades también que me parece que tienen un gran potencial, más allá de todo lo que sea software y tecnología y programación. Biotecnología, otras herramientas que también tienen sus exenciones, pero fomentarlo cada vez más, ¿sí? Y bueno, obviamente a los monotributistas, a todos, eliminarles lo que son las retenciones, percepciones y retenciones bancarias de ingresos brutos. Esto ya lo implementó ARBA, pero digo que simplemente para inclusive a los que son convenio multilateral. Si bien los conceptos de estos impuestos es para que la carga tributaria después del dicho impuesto sea menor, eliminar esta retención, de última que le den la elección al contribuyente. Sí, obviamente no va a querer pagarlo, no quiere que le retengan dinero, pero bueno, si no te retenemos, paga a tiempo. Sí. Ahora te retenemos, pero bueno, después no pagues o pagalo después, como lo que vivimos en el día a día. Respecto a lo que es responsable inscripto, tenemos, bueno, el responsable inscripto paga los impuestos del monotributo. En vez de pagar de manera unificada, el monotributo paga todos esos impuestos en un solo ítem. El responsable inscripto paga todo de manera separada. Paga por un lado IVA, por otro lado la declaración jurada de impuestos a las ganancias, por otro lado paga la obra social, ¿sí? Lo que lo contrata de manera privada, y jubilación, que se lo conoce como autónomos, ¿sí? Acá también jubilación es el mismo concepto que autónomos. Más todo lo indicado anteriormente, ¿sí? IVA, ingresos brutos, tasa de seguridad y higiene, empleados, etc.
¿Qué me parece interesante? De nuevo, generar un vínculo a largo plazo. ¿Qué se me ocurría? Bueno, pagar el primer año ingresos brutos fijos en la categoría más alta del monotributo. ¿Sí? Si bien se le dio la exención a todos los que son monotributistas, a los que pasen a ser, cuando pasan de monotributistas a responsables inscriptos, porque tienen un tope de facturación mayor. Y termina siendo como un bache grande al contribuyente. Tratar de entender que tiene que comprar un producto a 100, lo tiene que vender, lo compra a 100, paga el 21% del IVA, es 121. Sí, ahí tiene lo que se llama crédito fiscal. Para que vender el producto, si por ejemplo lo vende a 200, con el 21% del IVA son 42 pesos. Sí, espero que me sigan ahí. Va a tener que pagar la diferencia entre el IVA débito y el IVA crédito. 42 que le cobró al cliente menos 21 que pagó, tiene que pagar la diferencia, que es de 21. ¿Sí? Este concepto que les acabo de explicar es un caos para muchos contribuyentes y terminan a veces cayendo los emprendimientos. Sumarle a eso que tiene que pagar impuesto a las ganancias, que es un monto en base a una ganancia neta con deducciones y conceptos que terminan siendo muy engorrosos para incluso la previsión de lo que tiene que pagar. Por lo menos tratar de empezar a achicarle caos. ¿Sí? Entonces, bueno, el primer año, ingresos brutos son el fijo, el fijo de la categoría más alta del monotributo. Extensión de impuesto a las ganancias el primer año. Listo. Los que son responsables inscriptos tributan por el artículo 94. ¿Sí? Mismos beneficios que planteé para el monotributo en caso de nuevos empleados. Deducción por inversiones en bienes de capital. O sea, cuando tienen que hacer la declaración jurada de impuesto a las ganancias, y también incluirlo para el IVA, de deducir el doble de lo que pagó en bienes de capital. Sí, esto es una herramienta muy importante porque esto de este modo fomenta la inversión. Si bien en las empresas te permiten deducir las compras de bienes de capital a través de lo que se llaman las amortizaciones acumuladas o cuestiones similares, que con el fin es de fomentar la inversión en bienes de capital, en los responsables inscriptos esas deducciones, si bien se van amortizando, que permita deducir el doble de dinero, fomentando de este modo la inversión. Entonces paga menos impuestos, pero te va a invertir mayor bienes de capital, que los bienes de capital son máquinas, cuestiones productivas que le permita seguir creciendo. Y al invertir en bienes de capital va a pagar IVA. Entonces lo que no termina pagando por un lado lo cubre con el otro. Además, la fuente principal a nivel nacional, en lo que forma parte de lo que es el presupuesto participativo, el IVA es una herramienta muy importante. Por eso siempre las recaudaciones de la parte de la FIP o cuando uno no paga algún impuesto o cuestiones similares, siempre lo primero que hace hincapié o cuestiones similares es el IVA. Es una herramienta muy importante el IVA. Entonces, fomentar estos bienes de capital con montos grandes y además poder deducirlos, me parece una buena herramienta. Lo haría para impuesto a las ganancias, esta deducción del doble de lo que pagó. También podría servir en IVA no, lo corro de concepto por lo menos. Deducir ese monto en impuesto a las ganancias el doble. ¿Sí? El pago de autónomos, que es lo de la jubilación, bonificado si supera X pago de IVA mensual. Esto es para que cumpla siempre y no tener que preocuparse por otro ítem, porque muchas veces el contribuyente se le escapa el pago de autónomos, jubilación, porque tiene que pagar IVA, ingresos brutos, todo lo que les planteé. Y autónomos a veces lo deja de lado y después es como una bola de nieve. Entonces si supera X monto ya está, se olvida, no es problema. La tasa de IVA no va a cambiar la recaudación. Disminuir la tasa, no es aplicable la curva de Laffer. Curva de Laffer, siempre un tema que hablo, de lo que plantea que a mayor impuesto, mayor recaudación, es una curva.
¿sí? Con X, Y. Pero hay un momento que cuanto mayor impuesto, ¿sí? En el eje de abajo, ahí está, se ve. Cuanto mayor impuesto, menor recaudación. Esto es un modelo teórico que lo escribió cuando tomaba un café, si no me equivoco. Pueden ver la historia, es muy interesante. Pero no, ¿qué pasa? No es que uno baja la alícuota de IVA del 21% y va a aumentar la recaudación o van a comprar más. No, el sector obviamente empresario siempre quiere ganar más, obviamente. Lo que hay que tratar, que es lo que siempre planteo, de fomentar nuevos emprendimientos y de este modo impulsar la contratación de personal, de este modo impulsar el consumo y la recaudación va a incrementar por otro lado. ¿Sí? Entonces, los emprendimientos chicos son los que hay que impulsar para que puedan crecer y les sea fácil seguir creciendo y avanzando, porque si no, hay muchos clientes que cuando sacan números de monotributo responsable inscripto deciden no crecer o no tener nuevos empleados porque les termina siendo una carga muy grande o un compromiso muy grande que los termina comiendo el pase de monotributo responsable inscripto. ¿Sí? Así que por otro lado, volviendo a la cuestión, disminuir la tasa de IVA va a ser una mayor recaudación para el empresario. Sí, no es que van a declarar más ventas. Empresario, emprendedor, el que ustedes quieran. Pero al mover la tasa de IVA no va a generar una mayor recaudación. ¿Sí? Va a generar un mayor ingreso para el emprendedor. Bueno, otra cuestión, alta como responsable inscripto acompañado a la autorización de factura automáticamente por un año. Hay que demostrar ahí una solvencia económica que es medio engorrosa. Estaría bueno que por lo menos el primer año sea automático junto con el alta de autónomos, en realidad con todos los impuestos. Cuando sea de alta todos los impuestos, que hay que hacerlo de manera desglosada, que automáticamente se dé factura A y no tenga que presentar una solvencia económica que a veces termina siendo muy engorrosa. Eliminar el puesto al cheque definitivamente. De modo que no le termina. Lo que termina a monotributistas se le sacó, pero a los responsables inscriptos sigue vigente. Pueden hacer unas cuestiones de deducciones autorizadas, pero es un impuesto que genera recaudación, pero termina achicando el rendimiento del emprendimiento. Si bien se lo pueden deducir en ganancias, es muy engorroso. Deducciones y mínimos no imponibles ajustados a un convenio colectivo de trabajo también queda muy atrasado. Estas cuestiones de deducciones de familia y deducciones generales, ahí se podría avanzar. Y respecto a lo que es pymes, acá, como verán, mezcla algunas cuestiones de política fiscal con política monetaria, pero por lo menos me parecía importante hilarlos para después cuando hable de política monetaria va muy de la mano. ¿Sí? Respecto a lo que es pymes, financiamiento colaborativo, ¿sí? Por parte del sector público, que no lo había aclarado, financiamiento colaborativo junto a las SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca, públicas o corporativas, son una herramienta muy importante que siguen creciendo, pero tienen gran limitantes porque obviamente tienen que tener una gran cantidad de información y respaldo para poder desarrollar ese sector. Pero me parece que falta, más allá de mayor educación financiera a nivel nacional, fomentar estos instrumentos que están buenos las SGRs. Hay muchas empresas que las he asesorado en estos instrumentos tanto como para obtener financiamiento como para también colocar capital. Si uno coloca capital en SGR, si cumple una serie de requisitos, se puede deducir el mismo de impuesto a las ganancias. Pero digo, si cuando se da de alta como pymes, me refiero a Sociedad Anónima, SAS, SLR, SRL, perdón. Estaría bueno que el primer préstamo sea un financiamiento colaborativo del sector del Estado junto con las SGRs. Entonces se financian las dos. Subsidiando proyectos de inversión, objetivos claros, con determinados montos, presupuestos. Obviamente si se puede sumar mayor información como para definir el proyecto mejor.
a tasas Badlar o SER, de acuerdo a plazos y proyectos, que sea no sea una tasa del sector privado que la mata, por una primera vez, ¿sí? No es que va a andar siempre, porque tampoco es que el Estado se la pase emitiendo para financiar pymes, ¿sí? Sino que les dé, como les planteo. Muchos emprendimientos vienen y me dicen, bueno, quiero dar una de alta, queremos armar una sociedad. Y a veces les falta ese capital necesario que, más allá de que te exigen que tenés que depositar cierto dinero cuando la querés dar de alta, les puede terminar siendo de gran utilidad un empujón que les pueda dar un financiamiento público colaborativo, ¿sí? Nada más. Impuesto a las ganancias. Me parecería que estaría bueno también que lo ajusten, pero en escala, ¿sí? De entre tanto y tanto de ganancia neta. Después vemos si el ajustado por inflación contable, impositivo, unificar esas cuestiones no es el tema en sí. Pero bueno, de impuesto a las ganancias que vaya en escala, no que vaya al 30% de la ganancia neta o cuestiones similares. O que un año tanto, el otro año tanto, como fue hace un par de años, que era el 35, 30, después 25. Bueno, obviamente más allá de la vigencia del mismo actualmente del impuesto del 30%, la escala, ajustarlo a una escala del artículo 94, como personas físicas, ¿sí? Que pagan de tanto a tanto, pagan un monto fijo y un porcentaje sobre el excedente. Punto. Después un plazo de gracia de un año de impuesto a las ganancias y acciones y participaciones siempre que reinviertan su resultado del ejercicio y no retiren los accionistas. Esto está muy bueno. Me pareció interesante. Bueno, si el resultado del ejercicio lo siguen reinvirtiendo, siguen trabajando, no retiran los accionistas, porque más allá de que se hace una retención por retiros, ¿sí? A ellos, que se prorrogue un año, ¿sí? Que el primer año, como siempre les planteo, el primer año sea un obstáculo, que se lo prorrogue para el segundo año el pago de impuestos a las ganancias y de acciones y participaciones, que es otro impuesto, ¿sí? El impuesto a las acciones y participaciones. También es una gran herramienta como para que siga creciendo. Y por otro también, no tener que sea más simple poder sacar factura de manera automática. En fin, si llegaron hasta acá, muchas gracias como siempre. Si les gustó, pónganle como siempre me gusta y todas las cuestiones similares. Espero que les haya sido de utilidad. Pensé que no iba a llegar hasta el final. No es generar polémica, ni cuestión política, ni nada similar, ni ningún movimiento, ni nada. Son cosas que me gustaron a mí, que lo quiero hacer. Tengo un público fiel del otro lado que siempre me mira. Y no pretendo ni dar clase ni dictar nada similar. Son papeles que voy teniendo, que voy guardando, que ideas que se me ocurren, que las voy trabajando. Como algunos tienen sus hobbies, a mí me gustan estas cosas. No pretendo cambiar nada. Tampoco busco visitas. Sé que tengo un público muy fiel que me sigue, que estamos ahí todos en WhatsApp. O que me escriben por privado. ¿Sí? No me interesa ni las visitas ni nada similar. Sé que siempre tengo una media de comunidad que quiero mucho, de 200 personas que me ven todos los videos que andan por ahí. Les quiero agradecer como siempre. Y también, especialmente a ustedes, si lo están viendo, espero que les guste, que les sea de utilidad. Y bueno, nada. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa.